Hay momentos en los que desearías haberte quedado en silencio. Un comentario impulsivo, una reacción instintiva, y las consecuencias no solo son incómodas, a veces te cuestan la confianza, relaciones e incluso oportunidades. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, el silencio intencional se convierte en un tipo de poder poco común. Pero saber cuándo callar y hacer que tus palabras tengan peso requiere más que fuerza de voluntad, exige dominio propio. Por eso la filosofía estoica ha perdurado durante miles de años. No es una vía de escape para los débiles, sino una brújula para quienes desean mantenerse firmes en medio del caos, vivir con disciplina, fuerza y profundidad. El estoicismo te enseña a manejar tus emociones, enfocarte en lo que está bajo tu control y, sobre todo, a distinguir cuándo hablar y cuándo callar. Si alguna vez sentiste que tus palabras te traicionaron, este video es para ti. Quédate hasta el final, y te llevarás 7 herramientas que convertirán tus palabras en un activo, no en una carga. Número 1. Escucha más, habla menos. ¿Te ha pasado estar en una conversación donde la otra persona te interrumpe con un sí, eso ya lo sabía? ¿O compartir algo importante para luego recibir una risa distraída antes de que te ignoren por completo y vuelvan a hablar de ellos mismos? Hoy en día, parece que hablar es mucho más fácil que escuchar. Basta con mirar las redes sociales, millones gritan «escúchame», pero muy pocos están dispuestos a guardar silencio y realmente oír al otro. Para los estoicos, escuchar no es pasivo. Es una muestra de fortaleza, de una mente que resiste el impulso de actuar por impulso y elige, en cambio, el momento adecuado. Como un espadachín experimentado, no ataca sin rumbo, espera, observa, y solo actúa cuando es necesario. Los sabios no usan palabras para llenar el silencio, utilizan el silencio para entender mejor a los demás. Quiero compartir una historia, porque muestra cómo la presencia silenciosa de alguien puede cambiarlo todo sin decir una sola palabra. Dave es conductor de transporte en Manhattan. Es callado, no le gusta mucho hablar. Un día, una mujer sube a su coche. Está agotada, con los ojos enrojecidos. Durante los siguientes 40 minutos, Dave no dice nada más que buenos días. Coloca suavemente una botella de agua en el portavasos delantero, apaga la radio, y de vez en cuando, la mira por el retrovisor como para asegurarse de que esté bien. Cuando llegan a su destino, ella se baja y deja una nota doblada apresuradamente: «Acabo de perder a mi padre. Gracias por dejarme sentar en silencio. Este viaje fue lo más amable que he vivido en toda la semana». Dave no pronunció ni una palabra, pero de algún modo, dijo justo lo necesario: «Estoy aquí, y te entiendo». Escuchar no es simplemente quedarse callado mientras alguien habla. Es una elección activa, como hacer una pregunta profunda: ¿eso significa qué? O permitir que el silencio del otro exista sin apresurarse a llenarlo de charla vacía. Los buenos oyentes no interrumpen con consejos, no fingen entender. Preguntan. No se adelantan con conclusiones. Esperan. En las reuniones, son los más callados, pero los que mejor comprenden lo que ocurre. En las relaciones, son aquellos a quienes todos acuden cuando realmente importa. Un gran vendedor no solo intenta convencer, hace las preguntas adecuadas. Un buen médico no solo receta, capta el miedo detrás del síntoma. Y un gran amigo no es el que tiene todas las respuestas, sino el que puede sentarse a tu lado en silencio y hacerte sentir menos solo. Aquí tienes una forma sencilla de entrenar tu escucha. Durante la próxima semana, en cada conversación, cuenta cuántas preguntas haces frente a cuántas opiniones das. Si haces el doble de preguntas que de comentarios, vas por buen camino. Intenta que el otro hable el 70% del tiempo. Cuanto más escuches, más te darás cuenta de que la gente no necesita que la arreglen, necesita sentirse comprendida. Y prepárate para esto. Cuanto mejor escuches, menos necesitarás hablar. Porque cuando realmente comprendes, ya no hay necesidad de adivinar. Cuando ves el panorama completo, dejas de pelear por los detalles. Las personas más influyentes rara vez dicen mucho, solo dicen lo que importa. Lo sorprendente es que, en esos momentos en los que realmente estás escuchando a alguien más, comienzas a comprenderte a ti mismo. Notas tu propia impaciencia, el impulso de interrumpir, ese guión mental esperando su turno para decir: «Déjame contarte mi historia». Volverte consciente de eso es una señal de verdadero crecimiento.
Ya no necesitas ganar la conversación, solo deseas conectar. Epicteto nos recordaba que la naturaleza nos dio una lengua y dos oídos, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. La naturaleza no comete errores. Esa proporción es una lección. La pregunta es, ¿estás viviendo al revés? Porque cuando aprendes a controlar tus palabras a través de la escucha, descubres que el verdadero reto no es tu boca. Es tu mente. Muchas veces, lo que te lleva a decir lo incorrecto no es la ignorancia, sino una emoción que se dispara sin aviso. Entonces, ¿cómo dominas la tormenta interior? ¿Y si la emoción fuera el manipulador silencioso detrás de cada conversación que has tenido? Número 2. Controla tus emociones. Hay una verdad que muchas personas solo descubren cuando empiezan a aparecer grietas en sus relaciones: las palabras nunca son completamente inofensivas. Son como flechas, una vez lanzadas, no hay forma de hacerlas volver. Y lo más triste es que la mayoría de esas flechas no son disparadas por la razón, sino por la emoción. Nos enojamos, nos sentimos heridos o asustados, y hablamos. A veces, tan solo unos segundos de pérdida de control pueden destruir algo hermoso que tardamos años en construir. Por eso, aprender a manejar tus emociones antes de hablar no es un lujo, es una habilidad esencial para sobrevivir. El estoicismo no te pide que permanezcas en silencio para siempre, lo que te pide es que estés consciente antes de abrir la boca. Esta filosofía enseña que la verdadera libertad no es decir lo que quieras, sino tener la fuerza para callar cuando debes hacerlo. Y eso solo es posible cuando tienes el control de tus emociones. ¿Alguna vez has sentido tanta rabia que querías gritar o insultar a alguien, solo para arrepentirte de cada palabra minutos después? ¿O revelaste un secreto solo para demostrar un punto, y eso te costó la confianza de alguien? No son momentos raros. Suceden todos los días, en casa, en el trabajo, incluso en comentarios anónimos en redes sociales. Déjame contarte una historia que muestra cuán fácilmente la emoción puede apoderarse de tus palabras y de tu vida. John, un hombre de Chicago, llevaba años como gerente en una empresa de tecnología. Sus compañeros lo respetaban por su naturaleza tranquila. Pero un día, durante una reunión tensa, su jefe lo criticó duramente frente a todos. John no aguantó más. Interrumpió, alzó la voz y acusó a su jefe de ser injusto. Incluso dijo que el equipo ya no lo respetaba. La sala quedó en completo silencio. Esa misma tarde, John fue removido de su cargo como gerente. La ironía es que John no estaba equivocado en lo que sentía, pero perdió por la manera en que reaccionó. Si tan solo hubiera tomado 3 segundos para respirar, tal vez todo habría sido diferente. Una respiración profunda puede ser el muro entre una respuesta sabia y una reacción impulsiva. Y ese es el cambio que el estoicismo nos invita a practicar cada día. No hables cuando estés enojado, no expliques mientras estés herido, no respondas si tu mente aún está en plena tormenta. La neurociencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían hace miles de años. Cuando las emociones están desbordadas, la amígdala del cerebro toma el control, desplazando a la corteza prefrontal, que es la parte encargada del razonamiento. En otras palabras, cuando estás enfadado, literalmente eres menos inteligente. Tu cerebro ha sido secuestrado temporalmente, y lo que digas en ese estado no vendrá de tu verdadero yo, sino de tu emoción. ¿De verdad quieres ser el portavoz de tu rabia? Lo curioso es que el control emocional no significa reprimir. En realidad, es el arte de transformar. Una de las técnicas más efectivas es esta: etiqueta tus emociones con precisión. No digas solo estoy enojado. Dite a ti mismo, me siento irrespetado o me siento impotente. Ponerle nombre a la emoción activa tu parte racional y te da el espacio necesario para separarte de esa ola emocional. Otra técnica, basada en la psicología conductual: si sientes que vas a explotar, siéntate y escribe lo que quieres decir, pero no lo envíes. Hazlo a mano. Eso obliga a tu cerebro a pasar de la reacción emocional al lenguaje estructurado. Muchas veces, después de unos minutos, ya ni siquiera tendrás ganas de decir lo que escribiste. Abraham Lincoln solía hacer esto. Cuando se enojaba con alguien, escribía una carta dura y la guardaba en un cajón. Nunca la enviaba. Lo llamaban la carta de desahogo. No era para los demás. Era para él mismo, para recuperar claridad.
Así es como Lincoln se mantenía increíblemente sereno incluso en medio de las tormentas políticas más intensas. También puedes elegir un ancla, una pequeña acción que te ayude a reiniciar tu mente. Puede ser tocarte la muñeca o exhalar lentamente por la boca. Acción pequeña, gran impacto. Es la forma en que tu cerebro dice, pausa. Recupera el control. No son trucos al azar. Son tu escudo. El que protege tu dignidad y tu paz. Aprender a controlar tus palabras no se trata de silenciarte para siempre, sino de saber cuándo hablar, qué decir y cómo decirlo. A veces, el poder más grande no está en lo que decides decir, sino en lo que eliges no decir. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde perdiste el control emocional y dijiste algo de lo que luego te arrepentiste profundamente? Si es así, compártelo en los comentarios. No para sentir vergüenza, sino para que todos podamos aprender a vivir con más fortaleza, más calma y hablar con mayor propósito. Y no olvides suscribirte, para que cada día, la filosofía estoica te recuerde que dominar tus emociones es dominarte a ti mismo. Número 3. Habla menos de lo que piensas. Hay un hábito pequeño, pero peligroso, en el que la mayoría caemos: decir lo primero que se nos viene a la mente. Lo llamamos ser honestos, hablar con sinceridad o no guardarnos nada. Pero la verdad es que soltar cada pensamiento no es honestidad, es falta de disciplina. Las personas con profundidad no son aquellas que piensan menos, sino las que saben pensar lo suficiente y decir solo lo necesario. Piensa en tu última charla con amigos mientras tomaban café. Alguien mencionó que estaba considerando cambiar de trabajo. Ni siquiera había terminado de hablar cuando alguien saltó con un, si te soy sincero, cambiar de trabajo ahora es una tontería. Vinieron un par de comentarios más del tipo, solo digo la verdad. Y lo que empezó como una conversación para compartir, terminó en crítica. El ambiente cambió. La persona se quedó en silencio, asintió para cerrar el tema y tal vez, solo tal vez, ya no vuelva a abrirse con ese grupo. Un punto válido, dicho en el momento incorrecto, de la forma equivocada y a la persona errónea, puede ser tan malo como estar completamente equivocado. Los estoicos no se quedan callados porque no tengan nada que decir, sino porque comprenden algo muy simple: cada palabra tiene un costo. Puede costarte energía, privacidad o incluso relaciones. Cuanto más maduras, menos deseas hablar. No porque estés vacío por dentro, sino porque estás cansado de limpiar el desastre que dejan las palabras lanzadas sin pensar. Epicteto dijo una vez: si quieres mejorar, acepta que algunos te consideren tonto o ignorante. La sabiduría, muchas veces, no consiste en hablar para demostrar que tienes razón, sino en tener la fuerza para guardar silencio, ser malinterpretado, y aún así estar en paz contigo mismo. Déjame contarte una historia. Vale la pena que le dediques un minuto, porque dentro de ella hay una lección que, tarde o temprano, todos necesitamos. Thomas era brillante. Un tipo inteligente, ágil mentalmente, que trabajaba en finanzas. Tenía conocimiento, lógica y una mente afilada. En una reunión interna, su jefe presentó una nueva idea, mal desarrollada. Thomas se irritó, y sin pensar mucho, saltó a señalar cada error. Sus palabras eran afiladas como cuchillas. No estaba equivocado, pero fue demasiado rápido, demasiado directo. Su jefe no reaccionó en ese momento, pero semanas después, Thomas fue retirado en silencio de un proyecto importante. Estaba desconcertado. La verdad era que la dirección lo consideraba poco compatible con la cultura del equipo. No perdió por falta de capacidad, sino por tener razón en el momento equivocado. Desde entonces, Thomas cambió. Comenzó a escribir sus ideas antes de cada reunión. Luego las leía 10 minutos después y se preguntaba: ¿estoy diciendo esto para aportar o para demostrar que soy inteligente? Si la respuesta era la segunda, se quedaba callado. En cuestión de meses, algo cambió. La gente empezó a prestarle verdadera atención cuando hablaba. Su silencio dejó de parecer duda y se convirtió en señal de profundidad. Tú puedes comenzar igual. Es simple. Cuando un pensamiento aparezca en tu cabeza, no lo digas de inmediato. Imagina que cada palabra cuesta dinero. Hablarías menos, pero con más intención. Date un margen, solo 3 segundos, entre lo que piensas y lo que dices. En ese breve momento, pregúntate:
¿Esta situación, esta persona, este instante, lo necesita? Una pregunta pequeña, pero que puede cambiar por completo el rumbo de una conversación. ¿Alguna vez sentiste que te presionabas tú mismo por decir demasiado? Cada vez que compartes un plan, una idea o una emoción, te pones en la posición de tener que defenderla o probarla. Pero si guardas una parte para ti, por mínima que sea, ganas libertad. La libertad de ajustar, de cambiar de opinión o incluso de retirarte sin sentir vergüenza. No todos necesitan saber lo que estás pensando. Y no tienes que hablar para probar que existes. El silencio adecuado es una armadura invisible. Te protege de malentendidos, del caos emocional y de conflictos que no vale la pena enfrentar. ¿Estás hablando para ser escuchado o por miedo a ser olvidado? Elige tus palabras. Elige tu momento. Elige tu audiencia. Eso no es solo comunicación, es supervivencia. Y antes de apresurarte a compartir tu próxima gran idea, recuerda esto. Las ideas son como semillas. Si las lanzas demasiado pronto, el viento puede llevárselas antes de que tengan una oportunidad de crecer. ¿Por qué el silencio es el arma más poderosa para proteger lo que más valoras? ¿Y por qué los estoicos son tan reservados con sus planes personales? Tal vez la respuesta cambie por completo la forma en la que depositas tu confianza y tus palabras en el mundo. Número 4. Protege tus planes. Hay algo curioso en la vida moderna. Cuanto más habla la gente sobre sus metas, menos parece alcanzarlas. Publican sus intenciones en redes sociales, le dicen a sus amigos: voy a lanzar este proyecto, voy a aprender esta nueva habilidad, este año todo va a cambiar. Pero pasan unos meses, y todo desaparece, como una publicación antigua que nadie recuerda. ¿Por qué sucede esto? Porque hablar, cuando no se controla, es el sedante más fuerte para la acción. Te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad solo estás hablando de avanzar. Una mañana, en un café, escuchas a alguien hablar con pasión sobre su idea de emprendimiento. Voy a abrir una cafetería única, con un toque artístico, libros, comunidad. Suena inspirador, ¿verdad? Pero 6 meses después vuelves al mismo lugar, y no hay ninguna nueva cafetería. La persona sigue en la misma mesa, tomando la misma bebida, contando una historia distinta, pero que suena exactamente igual que la anterior. No es que esa persona sea perezosa o falsa. Es que ha caído en una trampa mental muy sutil, la ilusión del progreso. Nuestro cerebro tiene dificultades para distinguir entre hablar de hacer algo y realmente hacerlo. Cuando compartes tus planes, obtienes recompensas inmediatas. Aprobación, ánimo, admiración. Sientes como si ya hubieras recorrido la mitad del camino, cuando en realidad ni siquiera has comenzado. Marco Aurelio nunca alardeó de vivir con simplicidad. Simplemente vivía de forma simple. No hablaba sobre disciplina, la practicaba. Eso era lo que lo hacía diferente. Piénsalo bien, si fueras un árbol, ¿preferirías gastar tu energía en hacer crecer hojas reales, o solo en mover tus ramas para que parezca que estás creciendo? Es momento de contarte una historia que no vas a olvidar. No porque sea sobre un héroe o una leyenda, sino porque se parece mucho a ti. Jake, de 34 años, era desarrollador de software. Odiaba su trabajo corporativo y siempre hablaba de renunciar para crear su propia app. Tenía muchas ideas, hacía presentaciones impresionantes, dibujaba planes detallados, contaba sus metas a sus amigos, incluso hizo una línea de tiempo para el desarrollo. Todos estaban impresionados. Pero mes tras mes, no escribió ni una sola línea de código. Hasta que un día, un amigo le dijo con franqueza: Jake, estás enganchado a hablar del éxito, no a construirlo. Ese comentario le golpeó fuerte. Al día siguiente, Jake borró todas sus publicaciones antiguas. Dejó de compartir, se sentó y escribió su primera línea de código. 3 meses de silencio. 6 meses sin actualizaciones. Y luego, un día, su app apareció en la App Store. Sin anuncios. Solo acción. Sin ruido. Solo resultados. La historia de Jake nos obliga a preguntarnos: ¿estamos haciendo el trabajo o solo hablando de él? Y si te ves reflejado en esta historia, no es un fracaso. Es un despertar. Darte cuenta de que mantener tus planes en silencio es como proteger la energía necesaria para volverlos realidad.
Mira a Thomas Sankara, el revolucionario de Burkina Faso. Nunca dio discursos sobre vivir con humildad. Vendió los autos de lujo del gobierno, se bajó el salario a la mitad y cultivaba vegetales en el jardín presidencial. Cuando dejas de actuar para que te vean, la gente empieza a notarte de verdad. Cuando dejas de anunciar, tus resultados hablan por ti. El silencio es una forma de poder. Para ponerlo en práctica, intenta algo sencillo. Deja de compartir tus planes por 30 días. Sin publicaciones. Sin logros humildes. Cada vez que sientas la necesidad de contar lo que vas a hacer, detente y escribe una acción concreta en su lugar. No porque no merezcas reconocimiento, sino porque mereces un resultado real, no solo una ronda de aplausos. Haz una pausa aquí. Ya has recorrido la mitad del camino. Y si aún estás leyendo esto, significa que no solo te interesa la filosofía, sino que estás listo para vivirla. El camino para dominar tus palabras requiere coraje. Necesita constancia y conciencia. Pero los próximos capítulos te darán estrategias reales. Prácticas, no sermones. Para convertir el estoicismo en una forma de vida. Recorre todo el camino. Y si encontraste valor en estas palabras, un simple me gusta silencioso es suficiente. Ese apoyo tranquilo puede hacer eco a lo lejos. Igual que el espíritu estoico. Profundo, silencioso y lleno de fuerza. Número 5. Elige bien a tus confidentes. Hay un tipo de suicidio espiritual que muchas personas cometen a diario, sin siquiera darse cuenta, hablar demasiado y a las personas equivocadas. Tal vez pienses que estás conectando con ellos, pero en realidad estás cavando un agujero, y cada revelación personal es otro pico de tierra, hasta que, un día, alguien que no eres tú usa lo que dijiste para enterrarte. Suena fuerte, ¿verdad? Entonces permíteme preguntarte esto, de todas las personas en las que te has confiado, ¿cuántas realmente guardaron silencio por respeto, no solo porque no han tenido la oportunidad de usarlo? El estoicismo nos enseña a controlar nuestras palabras, pero pocos entienden que esto no solo significa hablar menos, sino elegir cuidadosamente a quién hablar. No tienes que cerrarte completamente, pero sí ser selectivo. Cuanto más vives, más claro se vuelve. No todos merecen acceso a tus archivos internos. ¿Alguna vez te has sentado en un autobús, conocido a un extraño, y de repente, te has encontrado compartiendo problemas familiares, dificultades en tus relaciones o estrés laboral? Ese sentimiento de que no te juzgarán porque no están involucrados, nos hace abrirnos. Pero precisamente porque no están involucrados, no tienen lealtad hacia lo que has dicho. En una sociedad que se alimenta de la información, la ingenuidad es una de las cosas más fáciles de explotar. Conocí a un tipo llamado Mark, un entrenador personal que estaba comenzando. Se confió a alguien que pensaba era su amigo cercano, ideas de marketing, problemas financieros, deudas impagas. El tipo escuchó, asintió, animó, y luego abrió un gimnasio justo al lado, apuntando a la misma clientela de Mark. Comentarios como "no sé si podré seguir esto otro mes", terminaron asustando a los inversionistas potenciales. No porque Mark fuera débil, sino porque reveló sus puntos débiles demasiado pronto, a la persona equivocada. Esto no solo le pasa a Mark, también sucede en el trabajo, cuando te desahogas con un compañero y luego notas que tu jefe empieza a comportarse de forma diferente. Sucede en las familias, cuando una confesión se convierte en una herramienta de manipulación. Sucede en línea, donde la gente vacía su corazón en un teclado, creyendo que hablar de ello les ayuda, pero sentirte más liviano no siempre es lo mismo que ser inteligente. Y ser demasiado abierto siempre tiene un costo. Entonces, ¿qué hacemos? No ir completamente en silencio, pero entrenarnos para filtrar antes de hablar. Pregúntate, ¿compartir esto me hará más fuerte o le dará poder a otra persona sobre mí? Si no estás seguro, mejor guarda silencio. Todo lo que digas se queda almacenado en la memoria de alguien, en conversaciones en las que no formarás parte o, peor aún, en un plan que está trabajando en tu contra. Prueba una regla simple pero poderosa, el principio de la aparición 3 veces. Alguien debería aparecer en tu vida al menos 3 veces, en la alegría, en el dolor y en el silencio, antes de que compartas cualquier cosa profunda. Todos son amables cuando las cosas van bien, pero alguien que se queda callado cuando ya no hay nada que ganar, ese es a quien debes confiar. ¿Quieres un ejemplo real?
Mira cómo los CEOs protegen los secretos de nuevos productos. No es que no confíen en sus equipos, es que saben que las filtraciones ocurren, y las peores filtraciones provienen de bocas que no tienen lealtad a largo plazo. Tu vida también es un trabajo en progreso, un producto. No dejes que alguien evalúe el prototipo y decida tu valor. El silencio puede ser tu última línea de defensa contra un ataque oculto. Y tu verdadero confidente, si tienes uno, no necesitará que digas mucho. Te verá claramente, incluso a través de tu silencio. La Biblia dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No es que no tengas algo valioso, es que no todos son capaces de honrar lo que ofreces. Entonces, pregúntate, ¿con quién compartes tu verdad? ¿Y estás seguro de que la protegerán, o simplemente están esperando una oportunidad para usarla? Algún día te darás cuenta de que la persona que más sabe sobre ti, tal vez no te entienda en absoluto. Y la que realmente te entiende, tal vez no necesite conocer cada detalle. Es ahí cuando comprenderás que el silencio no es la ausencia de palabras, sino la presencia de sabiduría. Pero, ¿cuánto silencio es suficiente? ¿Dónde está la línea entre la sabiduría silenciosa y la frialdad distante? La respuesta podría sorprenderte. Número 6. El silencio es poder. El silencio no es la ausencia de palabras, es una elección, y esa elección viene con un costo, ni glamoroso ni fácil, pero increíblemente poderoso. Porque permanecer en silencio cuando tienes todo para hablar requiere 10 veces más valentía que ganar cualquier discusión. En una era en la que todos tienen un micrófono, redes sociales, podcast, transmisiones en vivo, ¿quién se atreve a callar? Si esa persona eres tú, tal vez no estés reaccionando al mundo, sino reclamando tu lugar en él. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien dijo algo incorrecto sobre ti justo frente a un público? Tu estómago se retuerce, la sangre te sube a la cabeza, tu boca quiere responder, pero si alguna vez te has quedado callado, simplemente mirando, asintiendo y luego caminando, sabes que no se siente bien, pero golpea diferente. Ese momento le dice al mundo, no necesito probar nada, y en esa pausa no solo estás controlando tus palabras, sino controlándote a ti mismo. Marco Aurelio no hablaba mucho, sus meditaciones estaban escritas para él mismo. En una línea raramente citada escribió, la mejor venganza es no parecerse a aquel que hizo el daño. No imites, no respondas, no caigas en la trampa de la reacción. No necesitas hablar para contraatacar, solo necesitas evitar convertirte en el reflejo de lo que desprecias. Eso es todo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas dicen las cosas más inteligentes, pero nada se queda? Mientras tanto, otros simplemente hacen su trabajo en silencio, no dicen nada y los recordamos para siempre. Porque las palabras son ondas sonoras, las acciones son gravedad. El sonido se desvanece, la gravedad no necesita ser vista, aún así atrae. Hay un lado del silencio que la mayoría de la gente evita, el miedo a ser malinterpretados. Tememos que si permanecemos callados, la gente piense que somos débiles, desinformados. Pero aquí está el giro, el silencio crea una extraña clase de poder. Hace que los demás tengan que adivinar, y en esa incertidumbre, obtienes influencia. Seguro, todo esto suena bien, pero ¿cómo vivirlo en un mundo que constantemente te provoca? La respuesta está en los pequeños momentos. Cuando la persona que amas está molesta, puedes simplemente tomar su mano, quedarte en silencio y escuchar, en lugar de defenderte. Cuando un compañero de trabajo lanza una indirecta en una reunión, puedes sonreír, mirar a tu jefe y simplemente exponer tu punto de vista, sin más, sin menos. Hay un tipo llamado David, que trabaja en diseño, un campo donde la creatividad no siempre es recompensada justamente. Una vez, un compañero le robó una idea y la presentó a su jefe como propia. Todos aplaudieron. David permaneció en silencio. No reaccionó, no hizo ningún reclamo. Una semana después, cuando llegó el momento de ejecutar, el equipo se dirigió a David para los detalles, porque el núcleo de la idea vivía en su mente, no en la de los demás. Él se adueñó del momento. Sin palabras, solo acciones. Desde ese día, la gente lo vio diferente, no solo como talentoso, sino como una persona centrada. El silencio, cuando se usa correctamente, cambia las reglas. Las personas no te escuchan porque hablas,
Te escuchan porque saben que cuando lo haces, realmente importa. Y, a veces, el silencio es la medicina que necesitas. Cuando dejamos de expresar cada sentimiento negativo y simplemente nos sentamos con ellos, esos sentimientos comienzan a disminuir. Es lo mismo en el Zen, el taoísmo, el budismo. El no hacer, la no acción, es un acto profundamente intencional. No reaccionas, no porque estés evitando, sino porque estás procesando a un nivel más profundo. Así que aquí tienes un desafío. Prueba un día de silencio. Nada de discusiones, nada de pruebas, nada de publicaciones vagas que apunten a alguien. Solo observa, registra cada vez que quieras hablar, pero no lo hagas. Al final del día, pregúntate, ¿hubiera mejorado algo si hubiera dicho algo? Tal vez no eres el orador más elocuente, está bien, aún puedes hacer que tus palabras cuenten diciendo menos, hablando solo cuando es necesario. No dejes que tu voz se vuelva barata por haberla regalado demasiadas veces. El silencio es poder, pero solo si eres lo suficientemente fuerte como para mantenerlo. Si alguna vez te has aguantado de decir algo y te has dado cuenta de que te hizo más fuerte, deja un fuerza en silencio para marcar el momento en que dejaste de reaccionar como lo hacías antes. Número 7. Deja que los logros hablen. La mayoría de nosotros compartimos un instinto profundamente humano, el deseo de ser reconocidos. Y, a menudo, el camino más rápido para satisfacer esa necesidad es hablar sobre lo que planeamos hacer, en qué estamos trabajando o lo que esperamos lograr. Pensamos que al hablar de ello, los demás nos verán como personas serias, como alguien de valor. Pero la realidad es que, cuanto más hablamos sobre algo antes de que realmente suceda, más probable es que lo perdamos. No porque alguien nos sabotee, sino porque hablar demasiado temprano y en exceso erosiona el impulso para actuar. Cuanto más nos afirmamos con palabras, más fácil es caer en la ilusión de que hemos avanzado, cuando en realidad ni siquiera hemos comenzado. Aquellos que viven con la mentalidad estoica entienden esto muy bien, cada palabra cuesta energía. Cada vez que compartes un plan, justificas una decisión o intentas probar tu valía, estás regalando algo que debería haberse reservado para la acción. Ellos eligen actuar primero y hablar después, no porque no tengan nada que decir, sino porque saben que la verdadera credibilidad no proviene de convencer a los demás, sino de dejar que los resultados hablen por sí mismos. En un mundo que nunca deja de hablar, la persona que sabe cuándo mantenerse en silencio es la que atrae más atención. Recuerda la última vez que le dijiste a alguien que ibas a aprender un nuevo idioma, comenzar a hacer ejercicio, escribir un libro o lanzar un proyecto. ¿Qué sucedió después? Si eres como la mayoría de las personas, la emoción inicial probablemente se desvaneció pronto. Solo por decirlo en voz alta, experimentaste una pequeña dosis de esa sensación de logro sin hacer el trabajo. Tu cerebro recibió la recompensa antes de pagar el precio y, luego, las cosas se estancaron. No porque seas débil, sino porque sin saberlo cambiaste la acción por la ilusión. El silencio con propósito no es evitación, es una estrategia inteligente. Es como plantar una semilla, no la desentierras todos los días para ver cómo crece, la dejas crecer en silencio, de manera constante y firme. Las personas son iguales. Las cosas más significativas necesitan protección contra juicios apresurados y ojos impacientes. Cuando mantienes tus planes para ti mismo, creas un espacio seguro para que crezcan, libres de presiones externas o distorsiones. El silencio también es una forma de entrenar la disciplina interna. No todos pueden hacerlo. Es fácil mostrar que estás tratando, pero mucho más difícil avanzar en silencio, sin necesitar validación. Pero eso es exactamente lo que te diferencia. El silencio exige que realmente creas en tu propio proceso, que no necesites ser visto, comprendido o aplaudido. Solo necesitas saber exactamente lo que estás haciendo y seguir haciéndolo. Y cuando lleguen los resultados, no necesitarás decir ni una palabra. Ellos hablarán por ti. Eso es más que reconocimiento, es confianza. No porque lo hayas prometido, sino porque lo entregaste. Sin fanfarrias, sin atención, solo verdad con peso, la clase de verdad que hace que la gente se detenga, lo note y te vea de manera diferente, porque no intentaste ser visto, hiciste imposible no serlo. Así que la próxima vez que sientas la tentación de compartir un plan, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué sucedería si lo mantuviera para mí mismo? ¿Estoy listo para que el resultado sea lo único que hable?
Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto, porque quien controla sus palabras es quien realmente tiene el control. Y ahí es donde comienza todo el valor real. Hemos explorado 7 lecciones inspiradas en el estoicismo para dominar tus palabras. Desde escuchar más, gestionar tus emociones hasta saber cuando el silencio habla más fuerte que la promesa. Cada una de estas lecciones no es solo una idea filosófica, es una herramienta práctica para ayudarte a vivir con más claridad, resiliencia e impacto real a través de la fuerza silenciosa. Porque mientras más crecemos, menos necesitamos hablar, nuestras acciones comienzan a hablar por nosotros. Las palabras pueden construir o destruir, pero cuando aprendes a controlarlas, no solo estás dominando el habla, estás dominándote a ti mismo. Ese es el poder que el estoicismo te da: libertad interior, calma en el caos y un enfoque inquebrantable en el camino que eliges. Si este video despertó algo en ti, algo que no habías considerado antes, dale un like, podría hacer lo mismo por otra persona. Deja un comentario con tus pensamientos para que podamos crecer juntos. Compártelo con un amigo, un ser querido, alguien que necesite un poco más de calma ahora mismo. Y no olvides suscribirte, porque tu viaje hacia el dominio de ti mismo apenas está comenzando, y lo que viene te mantendrá fuerte. Gracias y hasta pronto.